La llegada del cine a Venezuela cerrando el siglo XIX y entrando en los primeros años del siglo XX marcó un hito en la historia cultural del país, convirtiéndose en una ventana a la expresión artística y la narración visual. Este periodo temprano del cine venezolano se caracterizó por el deslumbrante despliegue de tecnologías emergentes, la singularidad de las producciones cinematográficas y el surgimiento de una industria naciente. En los albores del cine venezolano, la tecnología cinematográfica experimentaba un fascinante desarrollo. Las cámaras eran pesadas y mecánicas, operadas por expertos técnicos que cautelosamente maniobraban cada toma. El celuloide, material fotográfico sensible, se utilizaba para capturar imágenes en blanco y negro, dando lugar a una estética visual única que caracterizaría los primeros filmes venezolanos. La inclusión del sonido en las primeras películas a partir de la década de 1930 abrió nuevas posibilidades narrativas y transformó la experiencia cinematográfica. El cine en los primeros años en Venezuela se experimentaba en salas oscuras, donde el destello de las imágenes en blanco y negro cobraban vida en la pantalla. Estas proyecciones eran eventos sociales donde comunidades enteras se congregaban para disfrutar de historias proyectadas que en su mayoría reflejaban la idiosincrasia y las tradiciones locales. Las películas eran una amalgama de géneros, desde dramas históricos hasta las primeras incursiones en la comedia, proporcionando al público una visión novedosa y cautivadora del mundo a través de la lente del cine. El cine llegó a tierras criollas de la mano del periodista, fotógrafo y empresario pionero Manuel Trujillo Durán, quien trajo al país un Vitascopio, un modelo de proyector de cine, y lo utilizó para organizar la primera exhibición cinematográfica de Venezuela el 11 de julio de 1896, en el Teatro Baral de Maracaibo. Manuel Trujillo Durán y su hermano Guillermo filmaron su primera película en Venezuela, marcando la inauguración oficial del cine venezolano. Los dos ahora legendarios documentales cortos, llamados Famosos expertos lavándose los dientes en el Gran Hotel Europa y Niños bañándose en la laguna de Maracaibo. Estos nombres, aunque muy pintorescos, sugieren y retratan la vida cotidiana que la gente corriente tenía en esa época, dibujando una escena como un dentista atendiendo pacientes y un grupo de niños bañándose en aguas del lago de Maracaibo. Ambos cortometrajes se estrenaron el 28 de enero de 1897 en el mismo Teatro Baral de Maracaibo, en el que unos meses antes se proyectaron allí varias películas extranjeras. Por esta razón, el 28 de enero se celebra el Día Nacional del Cine Venezolano. Al año siguiente se rodaron otros documentales similares a la obra de Durán, incluyendo escenas reales de personas anónimas y retratos tradicionales de la sociedad venezolana de principios del siglo XX. Algunos de estos documentales, como El Carnaval de Caracas de 1909, rodado por Augusto González Vidal, han pasado a la historia del cine nacional. El mismo director repitió este trabajo en 1911, filmando las fiestas del Carnaval de la capital de ese año en otro documental del mismo título. Con el honor de ser el primer largometraje de la historia del cine venezolano, Pasión y muerte de Margarita Gutiérrez o simplemente La dama de Cayena, según la mayoría de las fuentes, la película se estrenó un 11 de noviembre de 1913, pero algunas fuentes la remontan a 1916. Este largometraje fue dirigido por los pioneros del cine venezolano Lucas Manzano y Enrique Zimmerman. Lucas Manzano también escribió el guión de la película y fue actor que interpretó el papel del protagonista masculino Armando Duval. La historia de la película es una adaptación de la novela La Dama de las Camelias, del autor francés Alexandre Dumas, publicada por primera vez en 1848. La novela contaba la historia de una mujer de la vida alegre, de clase alta, que vende sus servicios a hombres muy ricos. Sin embargo, un joven noble se enamora de ella y la mujer le corresponde. Los amantes deciden empezar una nueva vida lejos de la ciudad y la alta sociedad. Sin embargo, una conspiración en la familia del joven los separa, y la novela termina trágicamente cuando ella muere de tuberculosis, antes de que el protagonista pueda regresar con ella para reconciliarse de alguna manera. Las camelias del título hacen referencia a la flor que el personaje principal coloca en su pecho para enviar un mensaje codificado a su amante. En la versión cinematográfica venezolana fueron reemplazadas por cayenas, la flor más típica del trópico venezolano. Sin embargo, la película era una parodia satírica de la novela melodramática e intentaba burlarse del sentimentalismo romántico de la historia. Por lo tanto, este primer largometraje pertenecía al género de la comedia. La Dama de Cayena duró aproximadamente una hora, lo cual fue notable ya que las producciones anteriores duraban hasta 45 minutos, y por supuesto al ser parte de la era del cine mudo no había sonido, y la historia se contaba a través del lenguaje corporal, de imágenes en blanco y negro.
La actriz Aurora Devine interpretó a la protagonista femenina, Margarita Gautier, y también trabajaron como actores los pioneros del cine nacional Edgar Allanzola y Jacobo Capriles. El elenco lo completaron los actores Leoncio Martínez, Job Pin y Federico León. Enrique Zimmerman también cumplió un rol distinto al del director. Recordemos que fue director junto a su socio Lucas Manzano. Fue camarógrafo, editor y productor. Lamentablemente no existen copias de esta película y hoy ni siquiera podemos ver fragmentos o escenas de este largometraje seminal de la industria cinematográfica venezolana. Lucas Manzano y Enrique Zimmerman produjeron posteriormente un cortometraje titulado Don Leandro el Inefable, que se estrenó el 11 de enero de 1919. Esta es otra comedia, esta vez filmada en Caracas. Cada uno de los dos directores filmó varios documentales en aquellos años. Sin embargo, no fue hasta el 28 de junio de 1924 que se estrenó en los cines el segundo largometraje venezolano, La Trepadora. La película es una adaptación de la novela homónima del aclamado autor Rómulo Gallegos y dirigida por Edgar Allanzola y Jacobo Capriles. El primer intento de cine sonoro fue en 1934, titulado Venus de Nácar, y producido por Efraín Gómez en el Instituto Nacional. Tenía un sonido incorporado que era solo un acompañamiento. Efraín Gómez era sobrino del entonces presidente Juan Vicente Gómez, a quien le debía el establecimiento de un laboratorio e instalaciones para la producción cinematográfica. Sin embargo, se plantea la llegada del cine sonoro a Venezuela con la introducción del cortometraje Taboga, dirigido por Rafael Rivero en 1938. Este cortometraje tiene la atmósfera donde el diálogo y la música se sincronizan. Ese mismo año se estrenó el primer largometraje de Antonio María Delgado Gómez, El Rompimiento, rodado en Venezuela y por supuesto con sonido. Después del derrocamiento de Gómez, Venezuela progresó y dio pasos importantes en términos cinematográficos, incluida la introducción del cine sonoro, la creación del Instituto Nacional de Cine, y dicho ente adquirió equipos y comenzó a realizar sus propias funciones. Aunque su duración fue poca ya que terminó al año siguiente, es considerado un avance muy importante. Al igual que Bolívar Film, por el año 49 comienza a producir de manera industrial y contratan a directores y técnicos extranjeros para que trabajaran en Venezuela y de igual manera con los actores. Venezuela comenzaría a brillar en materia cinematográfica y ganó premios en los años siguientes, como el premio a Mejor Fotografía en Cannes, con la película La Baladra Isabel llegó esta tarde, en 1949. Ahora que tienes estos datos ya puedes decir que eres un verdadero fanático del buen cine. Eso sí, hecho en Venezuela. Ve a nuestro canal de YouTube y nos comentas cuál es tu película venezolana favorita. Búscanos como Radio Web Latina.